coches. Yo creo que hay poca gente que haya abierto más coches que Gregorio Aranda. O sea, porque desde que empezaron ha deshecho coches, ha amarrado coches, cerrado coches, ha puesto un taller en su casa. O sea, que de coches y de cómo son los coches, cómo vienen los coches, sabe bastante. Y después en todos los demás, como teniendo coches más que nada, como guiando, como... ¿qué iba a decir? Como juez, o sea, es de las personalidades del mundo del enganche, y hoy nos va a tener Gregorio de la conferencia. Y después está Fran Dorante, que ha cogido una modalidad nueva. Él, ya sabéis que como guarnicionero, pues, de los primeros de España, yo creo que del mundo, pero también ha hecho ahora dirigir la restauración de un coche de caballo. Tú ya nos lo vas a explicar aquí cómo lo organizáis, cómo coges a uno, coges a otro, coges los distintos artesanos necesarios para poner de verdad un coche de caballo en marcha. Señoras y señores, lo mejor que os deje con ello y empecemos cuanto antes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Toma, aquí te siento aquí, ¿no? No, yo me voy a sentar ahí. No, espérate que... No, porque así yo veo, si no, no veo. Venga. Bueno, como quieras. ¿Sí? Sí, bueno, buenas tardes, buenas calurosas tardes, ¿no? Al final, lo que habíamos pensado, la charla la última tertulia era restauración de coche de caballo, pero lo que habíamos pensado que fuese algo interactivo, se ha invitado a restauradores, ¿no? Se han llamado varios, y al final lo que queríamos que fuese algo bastante más ameno, bastante más interactivo, ¿no? Consultas, preguntas, que cada uno ponga su exposición. Fran... nada más que lo llamó Ramón Moreno, estuvo totalmente predispuesto a dar unas charlas de sus conocimientos sobre la restauración de coches de caballo. Ha traído, creo que son 2 o 3 coches, ¿no? Sí. 2 o 3 coches en tema de fotografía, en la que se ve perfectamente el coche en estado original y todo el proceso de lo que es la restauración del coche de caballo. Al final, restaurar un coche de caballo es devolverlo a su estado original, que en eso estamos de acuerdo todos. En el momento que hay modificaciones del estado original, entendemos que el coche pues, no es original o tiene modificaciones, ¿no? Y hablamos de los coeficientes, coeficiente 1, coeficiente 3, ¿no? ¿Con qué coche vamos a empezar, Fran? Con el Panorama Mion Guía. Vale, el coche de Juan Soltero, un coche muy conocido, ha participado, multipremiado, un gran coche, creo que era Mion Guillé, ¿no? Mion Guía. Y bueno, vamos a ver fotografías del coche en estado original. Lo que intentamos con la tertulia que sea interactiva, que la gente pregunte, que lo que podamos ayudar a temas de restauración, aunque aquí hay prestigiosos restauradores, pero que sea algo muy ameno, que sea la última tertulia muy dinámica. Oye, ¿preferís que os pregunte sobre la marcha o al final? Yo creo que sobre la marcha muchísimo mejor, porque va a ser bastante más ameno, ¿no? Hombre, hace aquí una conferencia sobre restauración es absurda, porque hay gente que conoce, bueno, colecciones importantísimas, está aquí Juan Andrés, está el guarnicionero, está la Escuela de Jerez representada, entonces hacer una... Vale. Es preferible, hablamos, preguntamos y vamos viendo prácticamente lo que es los coches que ha traído Fran, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por esta participación. Yo no soy muy dado a estos eventos, pero bueno, creo que hay que compartir lo que se pueda por tal de que la afición siga adelante. Aquí hay grandes restauradores, como ha dicho Goyo, guarnicioneros. Yo creo que yo soy uno más, igual que Goyo, un aficionado más que por pasión hacemos estas cosas. Yo me agarro y me soporto siempre en todo el mundo, tanto en restauradores como propietarios, hago preguntas y de ahí vamos sacando de historiadores, porque la parte de la historia, en fin, que esto es un trabajo, que este trabajo que yo voy a enseñar no es mi trabajo en sí, yo creo que es un trabajo de mucha gente, de muchos equipos que han estado involucrados, de mucha gente que ha participado, amigos, coleccionistas, no hay que nombrarlos a todos, ¿no? Pero que creo que hay mucha gente, incluso en esta sala, que se siente partícipe de esta restauración, porque yo intento eso también, intento que la gente
o contar con la opinión de ellos, qué opinan, qué no opinan, qué le parece. Creo que es lo bonito de una restauración. En fin, este coche es un Pardra Mion-Guier. Aquí pues hay una ficha técnica, los datos históricos, que nosotros hacemos mucho hincapié en los datos históricos porque creo que forma parte importante de un carruaje. Los criterios de intervención, ¿no? qué se va a desarrollar en esa intervención y qué no se va a desarrollar. La fase de intervención, los detalles del Pardra, pues se hacen mención de los detalles más importantes que se encuentran en el coche. La bibliografía y luego el equipo técnico que son todos los integrantes del carruaje. Bueno, aquí... ¿Tú lo ves bien? Sí, bueno, voy a hacer un poquito de hincapié que la restauración de un coche caballo pues empieza desde lo que son los hierros hasta la terminación. Lo que es hierro y madera, lo que es estructura, es no modificable. Después está la interpretación del comprador o del que lo restaura, o del restaurador en lo que son colores y calidades, que eso ya es algo muy personalizado, ¿no? Hay algunos coleccionistas que vuelven a recuperar el coche en su estado original, tanto en color como en materiales, y hay otros que lo quieren personalizar porque los colores de su casa, yo pongo el ejemplo siempre de la casa de Pepín Olivera, de Pepín Baro. Pepín tiene los coches rojo y negro y aunque los compre en amarillo, al final en su casa los pinta rojo y negro, que es algo que, bueno, tiene ese criterio. Eso no es modificar, digamos, lo que es el estado original del carruaje. Modificar es cambiarle el uso. Es decir, comprar un coche de uso de servicio y convertirlo en un coche de propietario o a la viceversa, ¿no? Es decir, que todo lo que no sea, es decir, se acepta lo que son calidades, no se acepta lo que es una modificación. Bueno, pues aquí tenemos diferentes vistas de este carruaje. En este carruaje, bueno, como he dicho anteriormente, ha estado Salvador Franco, que me acompaña hoy aquí, en muchísimas consultas que le hice a Goyo en su momento, Antonio Gutiérrez, María Helen Mata, etcétera, etcétera, porque ya os digo que es algo, ahora acaba de entrar nuestro amigo Chano de Carruaje Romero, igualmente yo creo que esto es algo que todo el mundo aporta, ¿sabes? Es verdad que lo que dice Goyo es verdad, que hay criterios en las casas que se conservan las pinturas o que no se conservan, o que se cambian de color porque la casa predomine el color que la casa quiera, que nos encontramos muchas cocheras que todos los carruajes eran del mismo tono, por uso de Valencines, por uso de Orcate en Andalucía, etcétera, etcétera, o por gusto del propietario. Los datos históricos de este carruaje son muy interesantes. Esto nos pusimos en contacto con descendientes directos de Mion-Guier. Tuvimos la suerte de contactar con uno y concretamente era aficionado al mundo del carruaje. No lo poseía, no poseía carruaje de su familia ni nada, pero perteneció directamente a la familia de Mion-Guier. Este hombre pues nos dio muchos datos curiosos porque teníamos muchas dudas en el carruaje. Pero curiosidades como la escalera que tiene lateral, tiene una escalera lateral, pero veíamos que había sido puesta posteriormente. Bueno, posteriormente, ¿es original o no es original? Sí, es original porque si el coche creo que data de principio de siglo, ¿no? Principio de siglo, pues la escalera fue puesta 20 años después de su fabricación. Entonces encontramos la cronología de los datos. Encontramos el fabricante de la escalera que estaba sellada, estaba firmada, que ahora veremos fotografías, y concretamente nos ratifica el descendiente de Mion-Guier, que así era, que era como que se llamaban a los carruajes, ¿vale?, para hacerle nuevas mejoras. Y este coche tiene unas mejoras importantes de desarrollo que hubo desde su fabricación, ¿vale?, en la época de la vida del carruaje del 19. Bueno, aquí hablamos de la fábrica, dónde estaba situada, las modificaciones que hubo en la familia Mion-Guier. Bueno,
Este carruaje pertenecía, no sé si lo ha dicho, pertenecía a la colección de Antonio Sánchez Bedoya. Era un coche, era un Pardrá que originalmente siempre se ha dicho de este coche de que era un Roscoa. ¿Por qué? Porque el interior, si no me equivoco, estaba sin tapizar, ¿no? El interior estaba sin tapizar. Entonces, totalmente. siempre, como el coche no había circulado, venía quizá de Barcelona, ¿no? Sí. Este venía de la colección de Barcelona, es un coche que no había circulado, estaba en madera y nosotros siempre entendíamos que los Roscoa venían en madera y que este coche era un Roscoa, equivocadamente, porque el coche al final, después cuando tú lo restauraste, era un Pardrá que le habían quitado la tapicería o que no se había tapizado. No, yo creo que eso lo hizo, ya luego indagando con la familia, Sánchez Bedoya. Interviene el carruaje aquí en Sevilla, porque se le pica los paños interiores, porque lo encontramos restos, es más, se conservan las partes de los agremanes, se hicieron las réplicas, porque estaban en las puertas, lo único que tenía tapizado eran las puertas. Entonces Sánchez Bedoya lleva este coche a tapizar y se queda en el tapizado. No se interviene, no se realiza el trabajo y se deja sin tapizar. Entonces ya se nombra el coche como que era un Roarcoa, que incorrectamente era un Roarcoa. Era un Pardrá. Era un Pardrá. Originalmente era un Pardrá, sí. Y sigue, bueno, y se ha mantenido como un Pardrá. Como un Pardrá. Sí, se ha tapizado el interior y que eran paño, si no me equivoco, paño azul, puede ser, o paño verde. Paño verde. Un paño verde. Bueno, aquí hablamos un poco de las diferencias de los Roarcoa, Pardrá, hasta llegar al coche. Esto es un grabado, la lámina 17 es un grabado original de Millón Guié, donde vemos concretamente el coche que hemos visto anteriormente, el freno de mano, en el pescante, freno de mano trasero también, el freno de mano trasero, una puertecilla pequeña que tiene debajo justo del pescante, que es donde se extrae la escalera. No estamos viendo de eso que tú estás hablando. ¿No? ¿Ahora? ¿Puede ser? Sí. Ay, perdona. Bueno, estos coches, los Pardrá, los Roscoa, los Estascoa, los Royal Mail, los Coascupé, todos estos coches han sufrido muchas modificaciones por el uso. Es decir, son coches, yo pongo el ejemplo siempre, uno de mi casa, que es un Barker London, que es un coche que se compró como coche deportivo, pero cuando se restauró, se llevó a su estado original, se eligió y tal, tenía una cartelería. Entonces, los coches durante mucho tiempo, su existencia, estamos hablando de 100, 100 y pico años, han sufrido muchas modificaciones. ¿Esas modificaciones son pérdida de originalidad? No. Son usos que se le ha dado a lo largo del tiempo. Aquí en Sevilla vemos ferias de Sevilla en las que había carruajes y después inmediatamente la moda era el coche de motor, el carruaje perdió su uso, ¿no? Entonces, estas modificaciones a lo largo del tiempo no van en detrimento de la originalidad del carruaje. Es decir, se han ido cambiando el uso, como actualmente como un coche, y le ponemos un asiento, un coche actual, un asiento más, o lo cambiamos de color, ¿no? No es pérdida de originalidad. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que forma parte de la historia del carruaje. Lo que sí es bonito y evidente, que debemos de hacerlo como aficionados, es mencionarlo. Si encontramos el dato, si tuvo una tapicería que fue en 1800 o no sé, o en 1900, creo que se tapizó en 1940, 1900, bueno, cuando lo tenía aquí ya Antonio. Entonces, que al final esas cosas es bonito de mencionar porque forman parte de la historia del coche. No tenemos por qué ocultarla, al contrario. Es algo como lo de la escalera, que para mí era una curiosidad y al final pues fue algo muy importante porque hace que el coche sea exclusivo, que sea único, porque te encuentras menos coches con escalera. Y fue una adaptación de Millón Guié. Tenemos las fechas, lo podemos referenciar, tenemos el fabricante de las escaleras, que precisamente estaba patentado por el gobierno francés. Pues todas esas curiosidades, lo que yo creo que le aportan es riqueza a los carruajes. Bueno, pues no... Ese ve el interior sin tapizar, ¿no? Aquí se ve el interior sin tapizar. Pero claro, no está terminado en duela como un Roarcoa. Sí, bueno, está taqueado para que no se raje la madera, ¿no? Bueno, Exactamente. yo lo que abogo es porque restauradores vayáis, digamos, más o menos... Claro. Salva. Aquí, tanto Carruaje Romero como Salvador Franco conocen muy bien este trabajo porque han participado en él. Chano en su momento hizo apreto de rueda. Sarva también colaboró en el coche con todo, desde el desmontaje a... Entonces,
Y hay mucha gente, amigos y coleccionistas, que han vivido este coche un poco desde dentro. Este coche, curiosidades. Sí. Habéis dicho que el coche venía sin tapizar. Sí. No. Venía sin tapizar, no, destapizado, que es diferente, sí. ¿No? Pues mira. Ese coche llegó aquí con toda la tapicería, paneles, asientos rajados por todos lados. El motivo, por visto la guerra, entraron y destrozaron el coche buscando a ver si venía detrás de algo. Cuando Antonio cogió el coche, empezó y se hizo un nido de posibles termitas que pudieran coger el tema de la madera. Entonces, por eso ya quitó la tapicería. Pero el coche llegó a Sevilla con la tapicería. Sí, Pero sí. la pasado, suerte la tienes tú, que eres mayor que nosotros. Claro. Nosotros lo vimos ya. Lo que pasa es que estaba allí antes de llegar los coches. Claro, por eso te digo. Encargué de revisar todo. No, sí. Ah, pues yo tenía entendido que se destapizó para llevarla a tapizar. No, bueno. Sí, pues. Antonio primero que hizo fue que empezó a realizar que había un polilla y dice, esto hay que quitarlo porque esto es un nido de polilla. Entonces ya terminó quitando la tapicería y después ya fue cuando intentó tapizarlo para que no le cayó enfermo y ya se quedó de parado. Claro. Aquí encontramos la tapicería nada más en las puertas, los bolsillos. Tenía ese que había hoy en Milón y no me acuerdo el tercero. Eran 3 coches que con tapicería solemnes que venían hechos ni con la tapicería. Claro. Ah, Otro coche que también le pasó eso fue el húngaro que tenía Luis La Rochuela. Luis Fernández Jordán, que era la marca Madrid, ¿no? Pero el húngaro grande o el chico, el grande. El que tiene ahora Antonio Carrillo. Venía rajada la tapicería entera y fue por lo mismo, la guerra, buscando ese tenían escondido en Bueno, los asientos y todo. lo que pasa es que ten en cuenta que las tapicerías ahora mismo, pues en restauración se utilizan materiales no nobles, pero antiguamente eran o crin vegetal o crin a nivel, Sí, no, que estaba sujeta a polilla. Pero tú, que la tapicería se quitó aquí. Claro. Lo que pasa es que dice, yo no toqué Claro. nada, yo de la tapicería. Lo que pasa es que las tapicerías, que después tocaremos el tema, las tapicerías antiguas, que eran materiales muy nobles, eran muy apetecibles para el tema de la polilla. Hoy día, que lleva mucha fibra, eso lo puede decirlo todas, le mete, hoy, actualmente que son esponjas y microfibra, la polilla prácticamente no pega bocado. Claro. ujú. Bueno, perdón, voy a hacer hincapié porque ahí se ve ahí, ¿no? Se ve un rodamiento de un coche caballo. Había en 1890 había un catálogo de piezas de coche caballo y había ciertos coches de caballos que ya llevaban rodamiento. Es decir, que el tema de tornillería hexagonal, octogonal o rodamiento no es sinónimo de carruaje actual. Eso es una cosa que a lo mejor aquí en España llegó mucho más tarde, pero lo que era en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos y parte de Canadá, era algo que se usaba habitualmente a partir de 1900. Por lo tanto, cuando desmontamos un coche, que yo he desmontado un Roscoa y tenía rodamiento, no es sinónimo de tal. El primero que empezó a poner rodamiento en Estados Unidos fue Ademares & Company, un fabricante de Nueva York, que como algo, de hecho lo presentó en una exposición universal como algo, como el sumum de la tecnología en el tema del coche de caballo, ¿no? Del vehículo que se utilizaba en la época. Totalmente. Lo que estaba hablando Goyo es el rodamiento en sí, que claro, cuando te encuentras un rodamiento en un carruaje, pues lo primero te hace la pregunta, ¿esto es algo moderno? ¿Esto es algo...? Pero efectivamente estaba firmado por brevet, ¿vale? Patentado, sí. Patentado y sellado. Y además aquí tenemos la fecha, creo que es de principios del 19, si no veo bien. Tenemos toda la correlación del fabricante. Principios del 20, me imagino, Del 20, ¿no? El rodamiento, perdón, principios del del 20. Después sí es cierto, perdona, Sí, sí. Fran, sí es cierto que en ciertos tipos de ejes, lo que es la conformación del eje nos marca la época del carruaje. Es decir, tenemos el eje con la hendidura longitudinal del principio hasta el final del eje, que lo que sirve es un eje de aceite que lo que hace es que circule el aceite que hay en la candileja. La candileja al final es un sistema que lo que hace es que sirve para lubricar, echamos aceite y cuando se calienta el eje con la circulación de lo que es la masa con el mismo eje, se calienta y el aceite circula. Cuando vemos que el eje marca no es longitudinal, sino es una brecha ancha a mitad de lo que es
El eje es un eje de grasa, que es diferente, funciona de una forma totalmente diferente. Y también lo que nos marca es la época, porque sí es cierto que la fabricación de los ejes marcan la época de fabricación del carruaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba dando un repaso porque la fecha, la verdad que la cronología histórica de un carruaje es brutal, brutal. Y aquí están los datos resumidos porque te encuentras de todo. Aquí estamos viendo que se presentó en París en 1878 este fabricante, tanto de la escalera como del cojinete que hemos visto de bola. Entonces, la verdad es que cronológicamente te pierdes en las fechas, pero porque es brutal la cantidad de información que hay. Pero que creo que todo esto, vuelvo a reincidir, creo que es súper importante para cualquier carruaje. Tanto un detalle como esto, que no hay que pasarlo. La foto que vemos aquí, creo que a vuestra derecha, es la escalera, es la unión de la escalera y el sello que patentaba la marca. Y la otra es la del rodamiento. Los datos históricos, como ya digo, pueden ser amplios o no, súper amplios. La información que nos pasa el de la familia Millon-Guillet es extensivo porque tenía documentación de la familia, tenía cuándo habían fabricado, en qué calle, dónde, cuántos carruajes habían fabricado en la época. Es impresionante. Bueno, este coche es Millon-Guillet o Guillet o Million. Es Millon-Guillet. Es Millon-Guillet. Vale, Sí. Millon-Guillet es la unión de dos carroceros. Es de Million, que fue el primitivo, y después fue Guillet, que son dos carroceros que al final se unifican y llegan a Millon et Guillet. Después también es importante que nosotros cuando compramos, vendemos, vemos un coche o desmontamos un coche de caballo o restauramos, empezamos a ver lo que es el fabricante. El fabricante de eje lo que nos marca es el que ha construido, si el fabricante es importante, hablamos de un Binder, Murbaché, Erler, Faurrat, Retif, fabricante que tiene cierta relevancia, lo que nos marca es que ese fabricante ha pedido al fabricante de eje. Los fabricantes de los carroceros no fabrican eje, eso lo tenían las fábricas de hierros, ¿no? Que había una en Liverpool muy importante y había otra en París, ¿no? Entonces teníamos 2 o 3 fabricantes de herrería que hacían flejes, muelles, estructura, ejes y estructura de coche de caballo. Entonces el carrocero lo que le pedía es un tipo, modelo de lo que él al final iba a fabricar, le pedía lo que es el eje de tal, y se vendía el eje calibrado y solamente sin la parte interna, solamente lo que es prácticamente hasta un cuarto de lo que es el eje, ¿no? Es decir, lo que es un poquito más de la retenida. Yo creo que es un poquito más de la retenida. Después, incluyendo la retenida, perdón, la retenida no, en los cabrestillos. Yo te diría, un poquito más de los cabrestillos. Eran tramos de eje que se llamaban mangotes. En la traducción no me acuerdo cuál era. Pero bueno, al final el fabricante Binder o Murbaché le decía al fabricante que podía ser Charles Vermont, podía ser... Había varios, ¿no? Le pedía un calibre 42 de tal medida, y ese fabricante, si el fabricante era importante y era por encargo, lo sellaba en la fábrica con la firma del que hacía el pedido, que era Binder, Murbaché, Erler, llámale X, fabricantes importantes, ingleses, franceses, americanos y tal. Y después se montaba en una cadena. Entonces la numeración correspondía a la numeración del chasis. ¿Qué significa? Que había carroceros menores que no tenían una demanda brutal, como podía ser Lacoste en Burdeos, que no firmaba los ejes. ¿Por qué? Porque al no tener esa demanda importante solamente pedía los mangotes de tal calibre, de 44, de 42, de 46. ¿Qué significa? Que no esté firmado el eje no es porque no tenga el carruaje calidad, es porque el que pedía esos mangotes no tenía una venta excesiva o no tenía, digamos, una capacidad de pedir muchos mangotes firmados, porque eso requería un coste adicional, ¿no? De hecho, hemos visto muchísimos carruajes con una calidad tremenda que no están firmados. No va en detrimento de la calidad del carruaje. Que no esté firmado el coche, porque al final vemos que no está firmado y se nos ocurre a todos ponerle una firma de un fabricante conocido. Error. ¿Por qué? Porque eso no va en detrimento de la calidad del coche. El coche tiene calidad de por sí.
Calidad de construcción, calidad de, bueno, de la fabricación, de los elementos que pone y de la originalidad de, ya os digo, Lacoste, que fue un carrocero en Burdeos. Fantástico. Vendió muy poco, hizo muy pocos coches, no sé si fueron 2.000, que eso es muy poco, 2.000 carruajes de muchos modelos, pero al final no firmaba los ejes. No por eso es un carrocero menor, es carrocero menor en volumen, pero no menor en calidad, ¿no? Esto al final, yo lo digo por el tema de cuando vemos un coche que no está firmado, se nos ocurre a todos ponerle una candileja a un carrocero conocido. El carrocero conocido al final es porque ha hecho mucha cantidad y a lo largo de mucho tiempo, de muchas generaciones, ha adquirido cierta relevancia. Claro. Había alguien que había hecho... Había otra cosa, muchos ejes, que había una fábrica de ejes que firmaba como fábrica, Claro. que no coincidía Claro. con el dueño. Pero eso ocurre actualmente. Nosotros, mira, tenemos que traspolar, nosotros tenemos que pasar lo que ocurría antiguamente a lo que ocurre actualmente. Es decir, cuando vas a una fábrica y vas a comprar faros o parachoques, pues está la gama A y la gama B. Al final la calidad es la misma, lo que ocurre es que unos son por encargo de un fabricante conocido y los demás son, antiguamente se decía en black. Es decir, había una venta de carruajes que se llamaba en black, que eran carruajes que no estaban rematados. Por ejemplo, los fabricantes españoles no fabricaban coches de caballo en su mayoría. Estamos la marca Madrid, Enrique Vázquez, creo que es Bastle, Barcelona, Reine Barcelona, Zacarías López. No fabricaban coches de gama alta porque no tenían capacidad para fabricar coches de gama alta. Entonces lo que ocurría es que llamaban a Murbaché o llamaban a Binder y le decían quiero un Coa o quiero un Brea espectacular. Venía en bruto y aquí se le daba la terminación que el propietario pedía. Venía en barniz. Sí. Venía en barniz. Entonces, el fabricante al final era Murbaché. El original era Murbaché, pero al final Zacarías López, Laburde, le ponía su remate. ¿Y la marca? La marca en coches de gama alta ocurre 3/4 de lo mismo. Hay coches de la marca que tú lo pones al lado de Binder y no hay diferencia si le quitas las candilejas. ¿Qué ocurre? Que sí la terminación es importante porque Binder, por ejemplo, Binder tenía una característica que utilizaba elementos de última tecnología en el remate de los carruajes, en pinturas. Cuando nosotros hablamos de las pinturas, en 1902 creo que fue, Titanlux sacó una publicidad que decía que la publicidad era un señor, Valentín. Y entonces Valentín, salía Valentín. afeitándose la caja de un coche. Es decir, había tecnología, pero eso lo podía hacer Valentín, no lo podía hacer al final la marca Madrid. La marca lo recogía el coche en bruto, el coche venía en paquetería, desmontado, y aquí se montaba y se le pedía al propietario de qué color lo quiere, cómo lo quiere tal. Coches de gama alta, los coches de gama media, había un fabricante en Osuna, si no me equivoco, en Écija, que era Soto. Soto hacía coches de gama media, jardinera o vagoneta siana, y él los empezaba y los terminaba. Pero si tenía que hacer algún coche de gama alta, lo encargaba. Volviendo al tema de los ejes, de la calidad del hierro, de la aleación, hay una simbología que te indica primera calidad. Pero no, eso es en Inglaterra. Francia casi nunca la llegó a utilizar, esa simbología. Cuando te encuentras a lo mejor una corona... Sí, en Alemania algunos coches hay leones. Hay leones. En Alemania son En leones, Alemania dependiendo son del leones. número. Claro. Un león, una estrellita, Claro. Exactamente. Pero eso te lo encuentras como actualmente en coche, tú llegas a un Renault y está el Megane con un poquito de extra y tal. En el tema de los ejes había calidades dependiendo después del acero. peso que tú le ibas a poner, de la calidad del calidad, acero. porque tú le ibas a poner un peso, le ibas a poner otro, ¿no? Algunos italianos también vienen con cornita. También. Sí, eso son calidades y anclas. La calidad de la aleación del eje. Claro. Definía la calidad. Y en claro. algún país había anclas, es decir, eran anclas También. como... Sí, es curioso, pero son anclas. Pero para que os fijéis, el carrocero no fabricaba los ejes, ni fabricaba los muelles, ni fabricaba ciertas partes del coche. Por ejemplo, los sistemas de freno. Mira, es curioso porque los sistemas de freno de Murbaché patentó, de hecho, hay unos frenos que se llaman de tambor, ¿sabéis? Que pisa. Y la cadena es una cadena de bicicleta, digamos que sería el origen de la cadena de bicicleta, y al final llega un tambor con unas correas que lo que hace es que presiona lo que es la masa del coche para frenarlo. Bueno, pues eso está patentado, pone brevet
Mulvacher. Pero ese freno es un freno de un fabricante de ejes, que creo que no era el que hemos hablado antes, Charles Vermont, no. No, es que había mucho, Remery Gutiérrez. Era Remery Gutiérrez. Remery Gutiérrez lo patenta y se lo vende a ciertos carroceros de cierta importancia. Entonces, al final, el carrocero es carrocero. El carrocero es carrocero. Exceptuando en Estados Unidos, que sí es cierto que se hacía todo prácticamente desde la base, es decir, en Estados Unidos hay una documentación de un fabricante que yo creo que es la que existe actualmente con más recorrido y con más, digamos, trayectoria, que se llama Brewster, ¿no? Brewster, New York. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial uno de los herederos donó toda la documentación a la Biblioteca Municipal de Nueva York. Entonces, el que tenga un Brewster manda, previo pago de $30, no sé cuánto será ahora en euros, paga lo que es la tasa a la biblioteca y te manda la documentación original del coche. Es el único que fabricaba todo desde el principio. Pero claro, pasaban al final por 40 operarios. ¿Por qué? Porque el eje era jefe de torno, jefe de fragua, subjefe de no sé qué. Es uno de los únicos que tocaba el coche en todos sus palos. Sí, pasaba por 40 operarios. Porque si lo veis en la documentación que hay, y además lo marcaba en fechas. Sí, es decir, aparte era un poquito más como la revolución industrial, claro, que lo tenían todo más mecanizado. En Estados Unidos sí, fue un poco más mecanizado, sí, sí. Esa producción fue más mecanizada. Sí. Pero en Europa no, en Europa se compraban piezas. Claro. Había un fabricante de freno y se le compraba al fabricante el freno. De hecho, los norteamericanos fueron los que le pusieron el muellecito ese que va dentro de las tuercas de la rueda, ¿no? Para la mejor suspensión. Unos coches americanos lo llevan. Pero como unos muelles... Unos muelles interiores en la... Sí, dentro de la mangueta. Sí. No. Para la mejor suspensión, la mejor... Bueno, hay muchísimo... bueno. Sí. Son avances tecnológicos a lo mejor de la época, claro. Es igual que lo que hemos visto a lo mejor aquí. Yo la verdad no he visto... No, yo eso no sé, lo mismo lo veo en foto y sé lo que es. No, ahora mismo no caigo. Pero sí es cierto de que fijaros que en 1900 hay un periódico, que yo lo recomiendo muchísimo, que se llama La Guía del Carrocero, que yo tengo los volúmenes de 1883 a 1915 de periódico, y hay un premio en las exposiciones universales que se presentaba a los coches caballos y había el premio a la tecnología, y estaban todos esos avances. Estaba el freno innovador, el sistema de eje, que hay sistemas de eje que tú te crees que no son originales, pero que son de la época, son innovaciones. Las innovaciones que existen hoy día en el Salón del Automóvil, que nos lo encontramos, que lo vemos en Barcelona y tal, que hay innovaciones tecnológicas o el coche eléctrico, antiguamente todo eso ocurría exactamente igual, tanto en tapicería como en carpintería. Después hablamos de las maderas y dices que ha habido avances en la madera, el tema de ensamblar las maderas. Nosotros, cuando estuvimos en SICA este año, en el Salón del Caballo que tuvimos en FIBE, tuvimos un simposium de los COA. Bueno, pues hubo un juez que explicó que las maderas de los COA no se acoplaban como se acoplan en Inglete habitualmente, que era de una manera para que la humedad y tal. Son innovaciones que hay, ¿no? ¿Avanzamos un poquito? Sí. Bueno, aquí hemos visto anteriormente el desmontaje. ¿Qué es lo que se intentó? Pues proteger las policromías, que son las originales, pues conservarlas en la totalidad. Perdón, ¿hasta qué punto el coche, cuando empezamos a restaurar, hasta qué punto el coche es original? La pregunta base. Claro. Es decir, nosotros empezamos a restaurar un coche de caballo y ¿hasta qué punto empezamos a cambiar cosas y el coche empieza de original a no ser original? ¿Hasta qué punto? A deteriorarlo. Claro, yo os doy mi visión, lo que yo entiendo. Yo lo que entiendo es que en el momento que desvirtuemos el origen del carruaje, no cambiar piezas. Las piezas, tened en cuenta que las piezas son perecederas.
Es decir, el coche de caballo, exceptuando lo que es el herraje, todo lo demás perecedero, dependiendo del estado en el que se haya podido mantener. Hemos visto coches que han estado en cocheras con humedad y ha habido que cambiarle un 90% de lo que es la carpintería. La tapicería, por supuesto, hay que cambiarla porque no existe, o muy pocos existen, quitando en cocheras importantes o en cocheras de casas reales, la tapicería original. Los cueros, evidentemente, los conservamos muy poco porque los cueros sufren mucho deterioro por el tema de la temperatura y sobre todo aquí en Andalucía, pero en el momento que cambiamos lo que es el sentido o la originalidad del coche, empieza a desvirtuarse lo que es el coche de caballo. Yo entiendo, es la visión mía particular, que cambiar el 100% de la madera de un coche de caballo de época no es desvirtuarlo. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole lo que le he quitado. ¿Opináis? Oficialmente el 25% es lo que hay que conservar. Bueno. Además, mientras que tenga la misma medida, entiendo. Oficialmente para eso, Ángel, yo estoy de acuerdo contigo, pero para eso primero tienes que presentar tú, cuando hay un concurso de enganche, una fotografía del coche en estado original y después todo el proceso. Eso no lo hace absolutamente nadie. Eso ha habido sota, caballo y rey. No hay que pensar ahora mismo en juzgar. Estamos hablando de juzgar. Estamos viendo cómo se restaura un coche de caballo, porque lo que interesa es el propietario que sepa qué coche de caballo ha comprado, lleva o restaura. O sea, no pensemos en los jueces. Pero Ramón, yo no lo digo pensando en los jueces. Yo lo digo. Pensar en el coche. Tú acabas de decir, hombre, lo que ha dicho Ángel, en la restauración normal es muy fuerte, ¿eh? En los muebles antiguos, todo lo que se ha restaurado, más del 25%, es cargarte muebles. O sea, fijaros hasta dónde vamos. O sea, lo que tú has dicho sería una auténtica... Sí, Ramón, pero un mueble está en un rincón. Cuidado. Nosotros aquí en Andalucía, tenemos la suerte que no estamos hablando en Alemania, que por desgracia pues no tienen la climatología ni la forma de vivir que tenemos aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, lo digo por nosotros. Nosotros estamos deseando que salga un rayito de luz para sacar coche caballo en cualquier sitio. Además, tenemos la suerte que las mejores colecciones, los mejores coches caballo, por suerte, están en lo que es la Baja Andalucía, están aquí. Entonces, nosotros tenemos que restaurar para poderlos usar. Entonces, a mí un mueble, yo tengo un cuadro antiguo... Lo que admitimos, una cosa es... Por eso vamos a pensar en coche, no pensemos en jueces ni nada. No, pero yo no estoy pensando en jueces. Si tú quieres conservar un coche como es, tienes que mantener lo que te has dicho, la función esencia del coche, la misma. Los hierros completos como tenías. Ahora no hay que cambiar algún hierro que se equivoque, ya casi. Lo normal es que no, que el herraje puede servir, lo normal. Las maderas, mientras menos se cambie, mejor, pero puede haber alguno que se cambie todo. No piensa en juez, piensa en restaurar ese coche lo mismo que venía, es lo importante. Yo pienso que hay dos clases de restauración. Hay una restauración que es museística, que no tiene uso, y luego está la restauración de uso que tenemos nosotros. Yo creo que contra más se pueda conservar, yo creo que todos los restauradores y todos los propietarios ya tienen ese concepto de conservar todo lo posible, ¿sabes? Hombre, llegar a lo mejor a hacer una caja, a lo mejor hacer todas las maderas nuevas y que el coche siga al 100%, a lo mejor no tiene el mismo valor, ¿no? Bueno, es que después entramos... Después, es valorable. Sí, pero después entramos, vamos a ver, ¿quién está capacitado para saber apreciar la cantidad de madera o de elementos que se le ha cambiado a un coche cuando el coche está pintado? Yo no. Yo sí creo que tengo los conocimientos, igual que tú, de ver un coche y saber que si el pescante se le ha puesto más alto o más bajo, porque tú eso lo ves y prácticamente algo te huele mal, ¿no? Pero un coche ya rematado, es muy difícil saber todos los elementos que se le han cambiado. Fijaros que nosotros empezamos a hablar de la caja, que si le cambiamos la caja entera y tal, las ruedas prácticamente el 80% están modificadas, no, cambiadas, lo que son las pinas, quitando la masa, que creo que es la gran salvada. La masa normalmente no se toca o se toca muy poco, pero que son pinas y radios, prácticamente cambiamos todo lo que habíamos tocado. ¿Por qué? Porque queremos tener cierta seguridad en el uso, por lo que decía, porque los coches aquí es que los usamos, ¿no?
A mí, personalmente, no me preocupa que se le cambie la carpintería, que se le renueve la carpintería, la tapicería y la pintura. A mí, personalmente. Hay casos que son imprescindibles, que si no la cambias no puedes desarrollar la restauración del coche, está claro. Yo tengo un caso ahora mismo, vamos, está terminado ya, ¿vale? Este caso, y yo en ese aspecto no considero que sea un coche, una réplica ni... No, hombre, eso yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco lo considero. Para que íbamos a desmontarlo por el suelo, los brazos, todo podrido. Claro. ¿Tú qué haces con eso? ¿Lo tira? Y está totalmente igual. Yo te voy a enseñar en la foto del vídeo. Chano, perdóname, todo Lo que yo te quiero decir es que no podemos considerar que es un coche, entre comillas, ya, ¿cómo lo consideramos? Si es nuevo o es antiguo, si es verbal. Claro, mira, Chano, es que aquí hay un problema y te voy a explicar, vamos, te voy a contar lo que yo entiendo. Nosotros cuando empezamos, esto está Juan Andrés Quife que lo sabe, y bueno, hay muchos participantes, Raúl también, que cuando empezamos a participar en concursos todo valía y todo era 19, pero hoy día presentas un coche y tiene un arañazo que no tiene importancia en los años 90 y el arañazo es detonante, está primero hasta octavo. Te dio el arañazo o la pintura tal, o... Original. Claro, original. Entonces al final nosotros, te digo, los participantes, los coleccionistas queremos, vamos a los sitios y al final entendemos que se premia la excelencia y empezamos a pintar y a restaurar y tal. Mientras lo pueda, yo siempre digo que mientras lo pueda demostrar, yo te lo dije cuando, es decir, tú me llamaste y te dije, documentalo, desmonta el coche y fotografía y tal. Y haces una documentación de la intervención de esa historia al final. Es que eso forma parte de la historia de ese coche, cuando pasen 100 años, ¿eh? ¿Qué haces con el coche? ¿Meterlo en una cochera y olvidarte de él? No tiene sentido. Claro. No, pero que formará parte de la historia de ese coche, cuando pasen 100 años o 50 años, formará parte de la historia, tu trabajo, ¿entiendes? Y se ha hecho una modificación, se ha sustituido una madera porque era necesaria. Una renovación. Vamos, ese es el caso al que te refieres, y yo te dije, yo lo documentaba y lo hacía, es decir, lo restauraba, lo devolvía a su estado original con materiales, quitando los hierros, que sabemos todos, que es raro, hay excepciones, pero rara vez te encuentras un hierro te digo, una base, un tal, o unos arquillos que estén picados. Es muy difícil, ¿no? Porque el hierro es bastante más duro, ¿no? Más longevo que lo que es la madera, la carpintería y la pintura. Pero yo lo documentaba y el coche, para mí iba a misa. Hablamos del tanto por ciento que ha dicho Ramón referente a lo que es el mueble. Es que el mueble estamos hablando de un coche de caballo. Es que un coche... Que los criterios no podemos pensar en jueces, sino que lo que me encuentro y lo que yo llamo restaurar. Tú lo has definido muy bien. Mantenerlo. La función fundamental. Las medidas fundamentales. Y... las maderas hay que cambiarlas que haga falta. No tiene, si es que... Las ruedas, por las ruedas se cambiarían en el siglo pasado, cada 30.000 kilómetros no cambia la rueda. Pero la rueda no. Lo que es la llanta, aquí hay Sarva, lo sabe perfectamente. Nosotros hemos restaurado coche caballo, a lo mejor en tu casa, que las llantas estaban peladas, que las llantas tenían 2 milímetros y que estaba a pique de romperse una llanta. Al final, ¿qué dices? Dejarle la llanta, el hierro que rodea lo que es la pina, dejársela en esta original y jugártela o poner una llanta nueva. Bueno, pues al final nosotros todos decantamos de que eso ha sido por el uso que ha tenido el coche de caballo a lo largo de su vida, porque tened en cuenta que el coche de caballo es un elemento que se utilizaba a diario. Vamos a seguir, porque si no, no paramos. Vamos a ver. Tú has hablado de madera. ¿Qué maderas se deben usar actuales? Porque la madera antigua lo mejor no la encuentra, esa que estaba secada durante 10 años, 20 años, no sé cuánto. Dice madera seca. ¿Qué maderas se suelen usar a los distintos elementos que tiene el coche? Dependiendo, Ramón, desde Iroko americano a roble... Dependiendo de qué parte del coche. Dependiendo, claro, no es lo mismo la función que tiene un radio, como anteriormente hemos visto aquí el apreto de ruedas. Aquí, que es lo que nos hemos saltado un poco este paso. Aquí, ¿qué es lo que hemos intentado? Yo siempre digo, este coche es que es una conservación, hemos intentado que tenga un uso que no sea museístico, que sea uso real,
y que mantenga todas las piezas originales, incluso las policromías. Aquí Chano, que hizo el apreto de ruedas, lo pasaron fatal para que no se desmembraran trocitos de pintura, que ahora veréis dónde saltaba la pintura luego para reintegrarla. Esto es una restauración la que estamos viendo. Museística, ¿no? Bueno, museística con uso, ¿vale? Una museística con uso. Luego el tema de las maderas, por tanto, Chano, Salvador, la Rubita. Yo creo que cuando encuentran un radio, una pina, el otro día en casa de Salvador concretamente había una rueda de encina, ¿no? Que es espectacular, con unos nudos espectaculares. Si tiene un radio roto, ¿qué le va a poner? ¿Le va a poner iroco? No, tendrá que calentarse la vida, preocuparse como restaurador, buscar esa encina e intentar poner la misma madera, que lo hace él, lo hace Chano, lo hace... Claro. Yo creo que ahí... Es que... Pero las maderas... Es que la madera... un abanico, y antiguamente había unas maderas que nosotros cuando llegan los coches, a mí me encanta, porque cuando voy a los talleres, creo que es el momento guay del día, encontramos madera que digo, ¿esto qué es? Esto no es caoba, esto no es... ¿Esto qué es? ¿Qué madera es? Pues una madera tropical que Hickory, que es americana. El hickory, ¿no? Bueno, que a lo mejor ni es hickory, que tampoco no nos hemos encontrado madera que somos incapaces de saber qué madera son. Mira, ¿Y cuáles son las que usáis ahora? Mira, es que hay una parte... Ahora se usa, y bueno, está aquí Chano, Salvador... Pero ¿no? mira, Ramón, hay una... roble... Se reemplaza, por ejemplo, si tiene una pieza que vas a sustituir un roble, ¿se sustituye con roble? Claro. Es que primero que... Eso es lo que estamos... Claro, lo que pasa, mira, Ángeles, lo más complicado, yo entiendo, lo más complicado en restauración, en carpintería, son las ruedas. ¿Por qué? Porque son tres elementos, tres piezas diferentes, de diferentes materiales por el tema de la dilatación. Es decir, tú en una caja puedes poner toda la caja de un material y no pasa absolutamente nada por los ensamblajes, pero ¿por qué? Porque la caja no sufre la presión que sufre una rueda. Pero el problema de los carpinteros, aquí está Salva, bueno, está Chano también, el problema de las ruedas es que las ruedas sufren un esfuerzo que no sufre otra parte del coche de caballo. Entonces, las maderas originalmente tenían tres materiales diferentes y no siempre eran los mismos, pero eran materiales con diferentes dilataciones, para que cuando dilatara con temperaturas extremas, no se aflojasen todas por la diferencia de densidad que tenía. Entonces, yo creo que lo importante es mantener la misma calidad en la rueda. Después las cajas, quitando el fenólico, que para mí es imponible, el tablero fenólico, el contrachapado, lo que llamamos el contrachapado, podemos utilizar cualquier madera. Yo he desmontado un mail Phaeton y era de caoba. Evidentemente, le vas a poner caoba ahora si es que no hay caoba. Sí, entonces tienes que buscar materiales similares que hagan la misma función. En la caja, en la rueda no, en la rueda tengo que buscar lo mismo. ¿Por qué? Porque la rueda sufre mucha fuerza, mucho esfuerzo, ¿no? Salvador, tú estabas hablando en bajín, habla nada. No, una condición de... Bueno, pero si él esto hablador, que no era Hay otro de madera que no son maderas lisas, también maderas impresas. Bueno, las maderas impresas te la encuentran en dos tipos de coches nada más, ¿eh? Te lo encuentran en los ómnibus y en los húngaros. Las impresas, es decir, no te encuentran ningún... Bueno, a lo mejor algún coche centroeuropeo del norte de Europa, pero lo que conocemos actualmente, lo que conocemos aquí, no hay carretelas con cajas impresas. Hablamos de estampado. Sí, Claro, sí, pero que te encuentras... Que no era con gubia, que eran estampados. Eran estampados en maderas de mucha densidad hecha prensa, que empezaba... ¿Seguimos? Sí. El tema de los metales, ¿no? Tócalo. El tema de los metales. Bueno, los soportes de... Aquí los soportes de metal siempre, todo lo que son las policromías, pues tienen menor soporte que en un soporte de madera. ¿Por qué? Por la oxidación y porque al final la madera, al ser un elemento mucho más vivo que el hierro, pues retiene mucho más la pintura, ¿vale? Bueno, aquí vemos el desmontaje de las ballestas. El tema de las calidades de los metales depende también de la calidad al final que le demos al coche de caballo, del uso que tiene. Es decir, las puntas de las lanzas, las puntas de los balancines y los elementos de fuerza siempre son en hierro cromado o hierro plateado. Nunca es
en plata? ¿Por qué ni en bronce? ¿Por qué? Porque son elementos de fuerza y tanto el bronce como la plata pues sufren modificaciones, no tienen fuerza, ¿no? Es decir, en acero inoxidable no lo había porque no era un material de la época. Esos son adelantos tecnológicos posteriores, ¿no? Fran, tú estabas hablando antes de la imagen anterior de la policromía Sí. de... El soporte del hierro. Bueno, que lo que son las policromías tienen menos resistencia al tiempo. Entonces hay más desprendimiento. Aparte, si te das cuenta aquí en esta ballesta, nada más el flexionar, la fricción, hace que se deteriore mucho más. Que salte la pintura. Y la adherencia al hierro siempre es menor. Pero la policromía, perdóname, ¿es una restauración? ¿No es una pintura original o es una pintura original? Te pregunto yo por la policromía es desconocimiento. la pintura original. Es decir, la policromía es pintura. No, pero me refiero que no es una técnica actual, que es una, digamos, renovación de la pintura antigua, ¿no? Que no se pintaba en policromía, te quiero decir, que era una pintura. No, se le dice por defecto policromía a las capas pintóricas originales del coche. Eso. ¿Vale? No olvidarse, pintura, si queréis hablarlo. Claro, capas pintóricas. renovar el mérito en la restauración de este coche de caballo, que tiene un mérito brutal, porque creo que han hecho un trabajo excepcional, es recuperar la pintura original. ¿Qué conlleva eso? Aquí Que vemos. tiene muchos deterioros cada vez que el coche se usa, por lo que ha dicho Fran, por el tema de la fricción que hay Claro. en los flejes, ¿no? Aquí, Con el tema de la pintura, cuando lo habéis restaurado, ¿lo habéis hecho siguiendo el sistema? tradicional, sí. Explícanoslo. Bueno, antiguamente los carruajes se hacían, era una base, ¿vale? Un bol o base, bien en escayola y cola de conejo, que era una selladora actual de hoy en día, que ustedes, los restauradores, se la han encontrado muchas veces, y luego pinturas de aceite. ¿Por qué las pinturas de aceite? Concretamente, el otro día había un coche en casa de Salvador que era irrecuperable la pintura, pues no había materia, estaba desgranada, pero sin embargo los restos que quedaban en ese landó, cuando lo decapaban, que la pasaba a Chano, a Torque, a restaurar un carruaje, cuando se le da con el decapador para poder retirar esa pintura, esos restos de pintura, es una masa, se convierte en una masa, una plastilina viscosa, y eso es el aceite, eso es el aceite. Las pinturas de aceite han llegado a nuestros días, hoy en día este coche, pues estamos hablando de 1870 y algo, ha llegado a nuestros días intacto. ¿Entiendes? ¿Eso por qué? Porque ese aceite ha mantenido esa pintura viva y esa elasticidad, que en algunas partes pues salta y se desprende, porque ya hay una ruptura de las fibras, hay una sequedad muy grande y ya pierde esa elasticidad. Pero concretamente, incluso estando seca, cuando tú la calientas con el decapador e intentas retirarla, se convierte en aceite. Claro, precisamente ayer, concretamente, era viscoso, tú lo has visto 1.000.000 de veces. Totalmente. Eso, ¿sabes? Esto es un trabajo, claro, aquí podéis ver una pina después del apreto de rueda con un cuidado gigantesco, porque un apreto de rueda es algo muy complejo, con lo que quema ese aro caliente, que hay que meterlo, porque este coche tenía que tener una funcionalidad, tienes que hacer la recuperación de esos saltos más las pérdidas existentes que ya tenía, que también tenía un montón de golpes, de los años. Estamos hablando de una restauración museística. Claro, esto es una recuperación de pinturas originales que es muy complejo, que eso tú lo has hecho con pocos coches, te quiero decir, por la complejidad que lleva el tema, ¿no? Mi pregunta es, Fran, ¿le volvéis a dar o intentáis darle con aceite a la pintura? Sí. No, son pinturas de aceite, lo que hacer es darle la parte mismo procedimiento, mismo. Yo intento hacer mismo. Pero no lo pintas es difícil. entero, tú lo que recuperas claro, yo lo que estoy haciendo es una recuperación, ¿sabes? Pintórica, date cuenta que aquí son fragmentos.
Es decir, las partes que carece de pintura porque se ha cascarillado, pues, hablando mal y pronto, ha perdido ese trozo de pintura, lo que hace es una recuperación de esa parte concreto. Y me imagino que al final, cuando el coche está pintado, se le da un tratamiento para que no se desprenda, ¿no? Porque si no, nada más que rueda empieza a caerse por la sequedad. Hay una cosa que los coches, tú decías antes que salían afeitándose el modelo, o sea, que los coches cuando salían de fábrica eran totalmente brillantes. Tiene su explicación. Y que en los años, al pasar muchos años, pues se van poniendo mate por el tiempo. Sí. Sí. Entonces ahora se restaura de dos maneras distintas. O conservamos, o sacamos el coche otra vez como si fuera nuevo, y entonces tiene que brillar el coche. Y otra cosa es mantener un coche que tiene mucha pintura antigua, y entonces restaurarlo, como ha hecho en este coche, el caso de este, conservando la máxima pintura. Pero cuando un coche tú lo tienes que limpiar entero, porque no hay pintura, es absurdo ponerlo mate. No, absurdo no, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Ningún sentido. Yo tampoco. Pero tú sabes que ha habido una época Sí, bueno, de moda, fue una moda. Una moda. Mira, Yo no. Aquí, eso lo hemos hablado. Pero, Ramón, eso lo hemos hablado los restauradores, varios restauradores. Yo hablo con todos, tengo la suerte de hablar con todos. Lo hablo con Goyo, con Antonio, con el otro, con Chano. Eso es un error. Porque es que. Pero bueno, ese error es una laca. Satinar para satinar, para darle sabor al coche. Una cosa es esa. Para dar la sensación de antigüedad, cuidado. Eso se puso de moda para vender ciertos coches que carecían de antigüedad. ¿Sí? Y de esa manera lo enmascaras. No tiene otra explicación. Fue una moda en el moda, gusto. Que se restaura sin la mentalidad que sea la mayoría que tiene que restaura que está nuevo, en realidad. Mira, si tú quieres mantener esa época o esa edad de cuando se pintó por última vez, me parece correcto lo que estás diciendo, todo el trabajo que has hecho. Pero lo normal es que se decampe el coche entero, Ramón, empieza a darle la base que hay que darle, limpiar y otra vez. De cero, es decir, el procedimiento de cero. Mira, si no tiene sentido que, vamos a ver, cuando vemos la vestimenta de un groom, lleva una chistera de pelo de castor porque brillaba, una levita con el cuello de terciopelo porque brillaba, una bota de charol porque brillaba, la guarnición de los caballos en charol porque brillaba, los caballos espectaculares, y el coche tenía que ir de la misma manera que todos sus elementos. Es decir, era una manera de tener esplendor, aparte era una manera de lujo, ¿no? En el decir, libro hay un libro que sea mate no tiene sentido. Hay un libro que es muy bonito que se llama Agapito González, es muy curioso. Cuando creo que lo tengo escaneado, si alguien lo quiere lo puedo pasar, y habla del brillo de los carruajes. Pasa que aquí, lo que hemos visto antes como moda, que es una moda, ¿vale? Los carruajes se pintaban, se bruñían, se barnizaban y luego se volvían a bruñir, a encerar. Con muñequilla. Y encerar. Y en el libro este de Agapito González dice: cuando terminamos el hombre lo habla como una curiosidad, cuando acabamos de bruñir y encerar las guarniciones, era cera calentada y tú bruñías la guarnición. Hoy en día, por el jaboncillo más cómodo de edad, bruñir una guarnición con cera, claro, hay que saber y hay que tener ganas. Imagínate un carruaje, y también se enceraban los carruajes, decía él, ¿entiendes? Ya que la pérdida por el agua, y te cuenta la historia. Y entonces habla de lo que es cuidar un guardarnés. ¿Cuántas veces se enceraba un coche? Se enceraba 3 o 4 veces en el año. Claro. Ese era el brillo. Hay un brillo natural que es espectacular. Y luego también han venido las modas de un brillo, que lo hemos hablado los restauradores muchas veces, de laca, que parece armelado, decimos nosotros en el jergo nuestro. Esto parece que está armelado, que ni nos gusta, porque tiene tantas bases de laca que es tan brillante que tampoco nos encontrábamos los coches originales con una laca, no, pero al final todo eso acrílica, pero eso es una laca acrílica que claro, al final ves un espejo, estás viendo un automóvil, estás viendo un Mercedes o un Ferrari, no estás viendo un Neon GE. Pero al final todo eso, Fran, es porque el coche, dándole muchas manos, estabas perpetuando lo que es la madera, es decir, lo que hacía era preservar
dándole muchas manos de laca, igual que a las guarniciones, lo que hace es conservar, intentar que la humedad, ten en cuenta que los coches de caballo todos los días, nosotros mismos, dice, termina la feria, un coche de caballo, se lo mando al restaurador o tal. Antiguamente se le daba con un cubo con agua, con 5 operarios y con una esponja, y los coches se mangueaban o se le echaba agua a diario. ¿Qué ocurre? Que tenían que estar lacados para que ese agua no le perjudicara lo que es la carpintería. Lacado y encerado. Y encerado. En este aspecto hablan de encerado. Por eso son las manos. Un mueble. Se le da muñequilla y después Claro. se acaba con cera. Igual. Es lo mismo. El procedimiento es el mismo. Hoy día en una casa tú le dices, dale un manguerazo al coche y más de un coleccionista se echa las manos a la cabeza. Claro. El coche, el agua, si está con un buen tratamiento, aquí hay restauradores, buen tratamiento de carpintería, una buena imprimación, buenas bases antes de la pintura, buen pintado y buen barnizado o buen encerado, le puedes echar el agua que sea. Si el agua al final lo que le aporta es cierta humedad a lo que es la carpintería. La carpintería se deteriora por sequedad, Claro. no por humedad, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿no? Hace tiempo estuve leyendo una restauración por parte de un restaurador alemán, y era especialmente de un Parrap, y hablaba de que se había llevado un año restaurando el coche, de que lo habían dejado en la madera, de que le habían dado ciertas capas de base, no sé cuántas manos de pintura y no sé cuántas manos de barniz inglés, que eran los mejores que había. Estamos hablando de Madrid. Sí. Entonces, aquí está hablando que hay muchos restauradores más. ¿Se siguen las mismas pautas o los productos han cambiado y se utilizan menos productos o productos que sean mejores que lo que realmente cuando se fabricaba el coche se utilizaba? Aquí ha cambiado y ha cambiado un poco y creo que también es un problema del mundo globalizado en el que estamos, de la rapidez con que queremos las cosas, de las prisas que queremos, con el dinero que nos queremos gastar. Entonces, hay que comprender que si tú llegas a restaurar un coche o llegas a pintar un carruaje, si pintas con aceite necesitas como mínimo, entre manos necesitas casi 2 semanas. Lleva 12 manos de pintura de aceite, 12 manos. Si hay 2 semanas entre medio, incluso 3, dependiendo de la época, como te toca en invierno ya apáñate, ¿sabes? Casi 3 semanas. Primero, hay un propietario que lo pague, el propietario accede a ese pago, obliga al artesano a... Mira, lo quiero para la feria que el año que viene. No, es que... y un precio módico. Claro, mira, un precio módico. Pues entonces tenemos que utilizar otros materiales por defecto. Mira, pistola. ¿Eh? Actualmente se pinta la pistola. Se pinta pistola, si es que mira, antiguamente había una máquina, hay un catálogo que se llama Mosseman, que es de artículos ecuestres, si no me equivoco, ¿no? Mosseman, ¿no? Es muy bueno, además es un catálogo bastante completo. Y en el catálogo de Mosseman aparece maquinaria, de todo tipo de maquinaria para hacer ruedas de coche de caballo. De hecho, hay una máquina para pelar caballo. Es una bicicleta que tal. Es decir, lo que es la mecanización es muy antigua. Lo que pasa es que no nos llega, no tenemos documentación. Yo lo que quería hacer hincapié es que, haciendo un poquito alegato por lo que tenemos aquí, ¿no? En España la relación calidad-precio es inigualable. En Estados Unidos hay 2 restauradores, pero no tienes dinero para pagarlo. En Holanda está Stoll, que le tienes que dejar coche y dejarle el todoterreno, la llave del chaleta y después que te entregue lo que sea. Después tienes Van der Ubel, después tienes en Italia Moirano, que es guarnicionero, pero está haciendo su restauración y tal. Es decir, la calidad-precio que hay en España es inigualable. Y si me hablas de calidad, lo que se está haciendo aquí actualmente está muy por encima de lo que hay en Europa. Totalmente. Referente a Alemania, las restauraciones que se están haciendo actualmente en Alemania son restauraciones museísticas. Es decir, son recuperaciones de pinturas o tapicerías como se hacía antes. ¿Qué ocurre? Que eso no hay cartera que lo soporte. Y después, son coches que no van a circular. En el momento que no van a circular, pues son coches que puedes permitirte ciertas licencias. Nosotros aquí, que
de hecho utilizamos, hay muchos coleccionistas o muchos cocheros, amateur y tal, los coches tienen que estar restaurados nosotros para usarlo, ¿no? No podemos hacer restauraciones museísticas. La relación calidad-precio de lo que hay, y yo te digo, en la Baja Andalucía, en la zona nuestra, Lebrija, ¿no? Sevilla, la parte de Carmona y tal, no es inigualable. De hecho, estamos restaurando coches para parte de Europa, aunque parezca mentira. Estamos recibiendo coches en estado original para volverlos otra vez a su estado. Llevamos 1 hora y 10 de charla, vamos a dar un cuarto de hora más. Yo creo que sería más interesante que preguntarais las dudas que pueda interesar de vosotros. Perfecto. Se ha inaugurado o se ha puesto ya en marcha una exposición en Madrid, en Patrimonio, de unos coches que son una restauración museística exquisita. Esto tú puedes hablar que... Decirlo, comentarlo aquí, porque el que tenga oportunidad de... Es fantástico, es una exquisitez. Se supone, si tenemos la suerte, que el gobierno abra los ojos y vea el valor que tenemos en España, que es de los mejores patrimonios artísticos del 19 de carruaje. Como Goyo ha dicho anteriormente, y guarnicionería es espectacular. Había artistas, hay artistas desde Ventura Benítez, bueno, los artistas más grandes que hubo en Europa. Antes habló Goyo de los fabricantes españoles, que es verdad que hacían coches medianos. Donde llegaron estos carroceros, la marca Enrique Vázquez, a construir grandes carruajes, que hay algunos hoy en día en patrimonio, se fabricaron en el Palacio de Recoleto. Y ahí había un taller que Chano, una fábrica, que Chano tuvimos la suerte de ver un sociable con la candileja del Palacio de Recoleto. Pero bueno, no me enrollo. El museo es espectacular, está al lado del Palacio de la Almudena. Todavía hay muy pocos carruajes. Ahí está la berlina mal llamada de Juana la Loca, la berlina negra. Está la de Amaranto, hay sillas de mano. La idea es llevar todo lo que está en el Parque del Moro, que es espectacular, es una barbaridad, al museo. El museo tiene 40.000 metros cuadrados, unos sistemas de seguridad alucinantes. El camión puede entrar en el ascensor con el carruaje dentro y llevarlo a la planta de arriba por si necesita una grúa. Creo que para nosotros los aficionados del mundo del carruaje es algo como ver la casa de Gregorio hoy en día, o la de Antonio, o Juan Andrés, perdona que no te veo ahí un poquito, o Juan Andrés. Pues nosotros tenemos oportunidad de ir a un museo, ¿sabes? Que nos podamos sentir todo el mundo orgulloso, es espectacular, ¿eh? Todavía no hay muchas piezas, ¿eh? Pero sí se va a llevar una labor importante, creo, a cabo. Remata, perdona, lo que estabas diciendo del trabajo de la guarnicionería que hay allí, en Palacio. El trabajo de la guarnicionería que hay en Palacio es... ¿No le llega? No. Yo creo que no hay un igual en el mundo, ¿eh? Vamos, lo creo, no, lo firmo. Y firmaría la hipoteca de mi casa y poca más. No, eso no. ¿Sabes? Eso es, y yo he viajado mucho y he visto muchas cosas. Es muy importante. Y hemos tenido la suerte de andar mucho, y es que lo que hay allí es una... Bueno. Si tenemos la suerte de contemplarlo, es una barbaridad. Pero fijaos el detalle, hemos hablado de dos tipos de restauración. Restauración museística, que sería la lógica de Palacio Real, y una restauración actual, ¿no? La que hay en Palacio es actual. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte de que esos coches son utilizados, los coupés, ¿no? Son utilizados en la presentación de embajadores en Madrid. Entonces, ¿qué han hecho? En vez de hacer una restauración museística, como el coche va a salir, tú ves el coche está pintado, te reflejas en lo que es la canastilla, ¿no? Entonces, son restauraciones, bueno, en lo que es la tumba, no han dejado ni una seda antigua, han renovado. Tú has hecho parte de la restauración de la guarnición o de coche-caballo, según, sí, ¿no? Se ha hecho... La sopanda, me imagino que es decir, las correas de... Nosotros hicimos una réplica de 8 caballos de Isabel II, la sopanda... Pero fijaros el detalle, no son restauraciones... es decir, renovaciones de lo que había, son restauraciones, es decir, es llevar el carruaje al estado, digamos, actual, con pinturas nuevas, con sedas nuevas, la tapicería no lo sé. Es que para salir a la calle
Es que lo que hemos hablado, es que han sufrido... No por ello merma el nivel museístico que tienen esas joyas. Sí, es que habrá alguno, me imagino, Claro. yo no conozco, no he tenido la suerte que ha tenido Fran de ir allí, de ir a Palacio Real a ver la colección, que hemos quedado en que tendremos que ir algún día, nos tocará algún día, pero sí es cierto que habrá coches que me imagino que por la importancia histórica que tiene y por el estado en el que se encuentra, que son estados muy buenos, pues como no se van a usar, pues se dejan en el estado original, que yo lo entiendo, pero el coche que se va a usar, al final lo que tienes que hacer es darle la mayor seguridad, es decir, renovarlo. Claro. Mira, en el Royal Mew en Buckingham, los coches que salen a la calle, las berlinas que salen a la calle, tienen unos perrillos en la sombra. Bueno, es que mira, vamos más, el No, coche en el que se ha casado... Una réplica. El actual rey de Inglaterra es una réplica. Es una réplica. Es una réplica. Es una réplica. Perdóname, Es una donde se réplica. ha casado el actual rey de Inglaterra tiene wifi, calefacción y aire acondicionado. Pero, y los cristales son blindados, tiene una seguridad. Climatizado. Y salen con su Sí. perrillo, pero... Y los tiene buenos. Pesa quiero decir, ese se hizo en 2.800 Australia, puede ser. En Australia, En pesa se hizo. 2.800 kilos. Ahí impartieron mucho también, claro, la seguridad de la corona. Con cristales de 4 centímetros. Es decir, fíjate tú lo que pesa ese coche. Por eso también lleva ese número de... Bueno, lleva el número por protocolo, pero también porque es un coche muy pesado, mucho más pesado que el coche original, ¿no? Lo que sí es verdad que podemos estar orgullosos de lo que ha dicho Goyo, que en la Baja Andalucía tenemos artesanos, restauradores, guarnicioneros, que son lo mejor de lo Mira, mejor. lo que hay Vienen los aquí- ingleses y vienen los holandeses y vienen los Te me han alemanes prendado. Lo que hay aquí- y vienen a aprender. ¿eh? Mira, gracias al digo yo, algún inmobiliario, tal, entre los años 80 y 90, la cantidad de carruajes, ahí está Juan Andrés, que lo sabe, es que llegaban coches. Bueno, tuvimos la suerte del tema de Portugal, en la Revolución de los Cabés, ¿cuántos coches importantes han venido? La carretera, me acuerdo, la de Gabriel Rojas, el Brea de Gabriel Rojas, que era también portugués, vinieron muchísimos coches, pero es que después, por el tema, yo digo que por el tema de del boom de la construcción o por el tema de inversión, entre los 80 y los 90, llegaron una cantidad de colecciones completas a España que no ha ocurrido en ningún país europeo. Hubo un amago de un señor, que además tú lo conoces, francés, que pertenecía a Patrimonio Francés, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Es tasador. Liburel. ¿No, Liburel? Bueno. Ya Luis Liburel, ¿no? Ya Luis Liburel. Liburel es el conservador. Vale. del Pues patrimonio. hizo un amago, vino a España durante unos meses en mi casa entró, no sé si entró también en la de Juan, entraron en varias casas, haciendo una recopilación fotográfica y documental de todos los coches franceses, de fabricantes franceses que había en las colecciones, y cuando terminó se echó la mano a la cabeza, intentó con el Estado francés hacer una recuperación. Lo que pasa que después, no sé el caso de Juan Andrés, mi padre si compró un 20 le digo que le había costado 50, para que no, y si me lo pagan se lo lleva. Pero se quedaron sorprendidos de que había más patrimonio hipomóvil en España, sobre todo de coches importantes, porque hay mucho coche francés en el norte de Europa que carece de importancia, pero de coches importantes, de coches de mucha relevancia, en España había mucho más que en ningún lado. Eso es una suerte que tenemos, que cualquier colección, una colección en Europa son 8 o 10 coches. 2 coches de servicio, 2 coches de propietario para guiar, 2 coches para llevar la mercancía y tal. Aquí, en cualquier colección, vemos 3 carretelas, 2 Landó, 3 o 4 Breas. Se queda la gente sorprendido, que eso es, digamos, un lujo, es algo de lo que nos tenemos que sentir bastante orgullosos, ¿no? Pregunta. Es que estamos diciendo que se importaba, se traían muchas colecciones, pero que aquí había muchísimos coches. El año 84, cuando se funda el Club de Andalucía, se hace la Marqués de Cortadero. Estamos hablando del año 84, que todavía esto ni había empezado, los coches estaban arrumados. Creo que fueron 130, 140 coches a 30 kilómetros. Había mucho coche, ten en cuenta que ya en esa época había mucho coche que venía de Portugal. Yo porque he visto el libro, ten en cuenta que había un 50% de coches que fueron importados de Portugal por el tema de la revolución de los claveles. Mucho. Pero que había mucho coche aquí. Sí, mucho. Mira, ten en cuenta, ten en cuenta que las colecciones, los coches de caballo, como elemento de circulación o de nivel social, porque había, después podemos entrar en el debate, el coche de caballo, ¿qué significaba en la época? Pues era un elemento de movilidad o era un elemento de ranking o categoría social, ¿no? Entonces, París en una época fue capital del mundo. París fue capital, eso es indiscutible, eso está en los libros de historia, ¿no? Nueva York lo fue, Roma
en muy poco tiempo lo fue, y Madrid muy poco tiempo. Es decir, los carroceros iban donde había nivel adquisitivo. Por eso nos encontramos carroceros franceses en Estados Unidos, que lo hay. Guyet tiene Guyet & Company, aunque nos pensamos que es francés, no, fue una compañía que fundó o se llevó a tal. Igual que nos encontramos algunos coches de la colección de Valentín Álvarez Vigil, que venían de los Claveles y son de marca holandesa. ¿Por qué? Porque fabricantes holandeses, en la época en la que Portugal reinó o había mucho nivel adquisitivo, muchos condados, ducados, marquesados, dinero en general, pues iban con sus sucursales a vender ese tipo de coche. Entonces, nosotros, por desgracia, cuando hablamos de que en España hay mucho coche importado, ten en cuenta que nosotros como fabricantes podemos nombrar, a mí si me pide, te nombro 6 marcas españolas. Para entender un momento lo que está diciendo, los imperios son los que han marcado las épocas. Claro, las épocas. Y la época nuestra de imperio fue 1500. Entonces no había coche de caballo. Claro. O sea, que fue así, no es una. Después llega el imperio, después vienen los franceses, después vienen los ingleses, que son los que rematan al final. O sea, Y en 1900 Estados Unidos. Y otra cosa, la colección maravillosa. 1500 la mano. Bueno, 1700. pero estamos hablando de que es un coche. Cuando el imperio español, que llega Al principio de la hasta 1700. Pero son coches son carroceros muy primitivos. Te quiero decir que son vigas. Aquí vino un señor que fue, algunos vinisteis, otros no, que hizo una exposición de los carruajes y la exposición de los carruajes en la Nueva España. Álvaro Recio. Álvaro Recio. Este señor tiene un estudio impresionante y en España había, y concretamente eso en España. Pero, Miguel. En España había. Miguel. ¿Qué pasa? Que en el 19 el imperio inglés surge como consecuencia del desastre nuestro del español. Claro. Entonces ya en el 19, que son los coches que se conservan. Ahora, ¿se conservan coches del 17? No, Miguel, es que Álvaro Recio dedicó media hora a las estufas. Claro. Hay una cosa. Bueno, pero yo no sé. No, te quiero decir que son coches. Si miras el libro, me imagino que lo has visto. Sí. Y si miras el libro, hay un estudio impresionante. Pero de coches que no han llegado a nuestra actualidad. Hay un tema en España que No digo 100 años, 80 años, que 300 años. Oye, que arden las cocheras reales en Madrid. Y entonces se destruye todo lo que había, magnífico. Solo quedó la carroza negra, me parece que quedó y otra más. El resto se hizo en el 19. O sea, lo que hay en Madrid, eso maravilloso que estáis hablando, esto se hizo en el 19, porque habían ardido ¿no? En Portugal hay muchos coches de esa época, de aquí, españoles. Y después con la época cuando iban a Roma ¿cómo se llama? Los embajadores, hacían verdaderas obras de arte, las que están en El Vaticano. Portugal, por ejemplo, que hicieron La parte de Italia, Pero claro, en el Vaticano también hay españolas de esa época, pero que es muy antigua. Pero fíjate. ¿Alguna pregunta así más, por favor? Bueno, pues entonces, yo dos cosas. Una, este año se ha dado, y hace 2 años también, premio al coche de caballo hecho actualmente, completo. Es importante que los carroceros vamos a llegar al siglo XXII, que ya mismo está ahí, y dirá, oye, en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Quién hacía coche en España? No hay un carrocero que firme su obra. Estos son business. Hombre, vamos a intentar fomentar, porque sois maravillosos. Las cosas que hacéis aquí no se hacen en ningún sitio. Que lo que hagáis de nuevo, lo firméis como vuestro. Porque es una obra de arte, señores. Sois unos artistas. Vamos, porque no que lo compren. Mire usted, yo no quiero imaginar usted. estuvo en casa Scheidel alemán. Yo tengo un padre que lo sacaba en tronco, que es un padre chiquitito, un tamaño más reducido. Y cuando ve el coche, dice, yo conozco al que hizo el coche este, es un mormón. Después el teléfono y empieza a hablar con el tío. Digo, entonces este coche cómo lo catalogamos. Dice, no, este coche es antiguo, es nuevo, es antiguo, pero está fabricado con buenos materiales. Vamos, que estuve hablando también con el mormón, que el mormón estaba en Estados Unidos.
conoció el tío y digo, pero ahora, yo este coche no puedo dar un coche original. Y dice, coche original, porque no es una réplica, es un original. Y cuando veo la dirección Ramón dice, bueno, pues yo estoy y lo llamó, tío. Y nos quedamos. Pues eso es un tema que sí lo deberíamos de trabajar, es importante. Y después, señores, daros las gracias a los dos. ¿Pero hemos terminado ya? Aquí quedan 5 coches y no hemos terminado. No, yo también. A mí no me esperan en mi casa. Yo vamos, también. que yo... No, pero vamos, me parece una barbaridad que está esto súper preparado, que llevamos 3 días preparando y que en un coche nos corte. Pues yo doy las gracias a estos señores. No, sí. Bueno, el Real Qué bien ha quedado. Vamos a seguir. Ahora hay dos cosas, dos posibilidades. El Real Club de Gimnasia de Andalucía, estamos agradecidísimos a que venido a estar con nosotros, se lo agradecemos mucho a los dos ponentes, y ahora hay dos posibilidades, como me gusta siempre, la A y la B, ¿no? La probable y la peligrosa. La probable es que hay una copa de vino, y la peligrosa es que está charlando con él. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? La foto, por la Esto tiene, perdóname por la parte. Hay una tercera, perdón, que sería la primera tertulia que tengamos en la inauguración, pues que amplíen. Nosotros, Miguel, yo me voy a perdonar, pero llevamos 10 días prácticamente preparando esto, tanto él más él que yo, y yo creo que por lo menos rematar coche. Había preparado 5 coches. Sí, pero esos 5 coches hoy no va a poder ser, pues que tengamos mi propuesta al grupo. Me parece perfecto. Que tengamos otra opción y que seamos capaces también de organizar el tiempo. La segunda parte. Yo. Ya te se ha acabado ya. Bueno, algo quedará, ¿no? Después de la pandemia, pues resulta que nos dio resultado hacer las videoconferencias, ¿no? Porque no hay que trasladarse a los sitios y están dando bastante resultados las videoconferencias. O sea que las tertulias empezarán en octubre, todas las videoconferencias, menos la última, que procuramos siempre darla en el club, para que nos veamos las caras, por lo menos, si nos vemos una cosa. O sea que ya la doble visión. Tomar una copita, charlar unos con otros y conocernos. Es importante, todos os agradecemos que hayan venido los constructores del lenguaje, porque gracias a vosotros estamos aquí, entre otras cosas. Y señoras y señores, de parte de la Cruz de Gimnasia de Andalucía, nuestro presidente no ha podido venir, nos llamó por teléfono, Luis Torres de la Rubia, vicepresidente primero, que está aquí también. En fin, agradecer vuestra presencia y muchas gracias. Yo por la parte mía, perdóname. Yo pondría así, claro, todas las fotos que tú dices que se pongan y venimos el próximo día empezamos. La octubre de octubre va a ser de dos maneras, dos cosas importantes. Terminar esta y, si la terminamos, y si no, seguimos en noviembre, y si no, y elegir temas interesantes para, ¿vale? Yo por la parte mía, primero agradecer a Fran, que nada más que se llamó, estuvo súper predispuesto a preparar, esto lo ha preparado Fran, vamos, lo mío es aquí de figureo, ¿no? Pero Fran ha hecho, creo que son 4 o 5 coches, y agradecer después a los restauradores. Veo por allí a Nacho Payares, hijo de Curro, veo a Chano, veo a Salva, se me escapa alguno por allí, Enrique Morán también, 3 vicepresidentes del club. Yo digo que, hombre, que la verdad que agradeceros primero la repercusión que ha tenido, las charlas que ha dado o la conferencia que ha tenido Fran, ¿vale? Muchísimas gracias. Si quieres fotos. ¿Esto cómo se abre? Yo no sé yo abrir esto, para que se vea... La he hecho queriendo para cortar ya, ¿eh? ¿No? ¿No lo puedes abrir? No sé, ahora vendrá. Es que no sé cómo lo pasa al... Yo he abierto... Es este. De dos maneras, la pones aquí. Ah, vale. Compartir pantalla. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir, Guillo. Estoy cansado. Bueno, pasa los 4 coches uno por uno y ya está. Sí, una foto de cada coche, ¿no? Sí, los coches que tenía Fran preparado eran el Pardara Million Eguliet, o Guriet, ¿no? Sí. Tenía preparado, era de la colección de Antonio Sánchez Bedoya, tenía preparado también, que en otra charla hablaremos, del Gran Duque, que creo que es Mulbacher, también de la colección de Antonio Sánchez Bedoya, restaurado por Dorante Arnés, ¿no? O por Fran. ¿Qué otro coche? Y un Bres corto. No, es un Gran Duque.
Bueno, Bueno. Tiene el pulpitillo, sí, se lo podía poner Esa ya no es pulpitillo. Victoria, esa de uno como está es Victoria. Sí, ahora mismo Victoria. Sí, sí, como está ahora es Victoria. Claro. Yo sé que tenía celeste así de ese color. No, esos son los cinteros, Ramón. Lo que tú estás viendo en la zopanda son cinteros, tenía que quitar la zopanda para el transporte. Pero Bueno, bueno, esto sigue igual. Datos históricos. Los datos históricos de La cronología de Binder para reventar. Hay una barbaridad. Desde la forma de las tallas, un Binder no es un Binder por una candileja. Muchas veces cuando vemos un coche Binder, pues nada más de verlo, esto no es Binder, ¿sabes? Nos ha pasado Bueno, millones de muchísimo. veces por la La- forma, la terminación de los palos, la fabricación, esas cosas se Quizás conocen. con Binder y con Murbaché son los coches que ha habido más copias, más réplicas en Candileja o en... ¿Tú te acuerdas los Rothschild? O Que tenían Rothschild también. ¿Por tenían qué? las colitas de pato, las tallas... Porque eran coches muy populares, eran coches muy especiales. Esto no puede. Bueno, Vamos a enseñar fotos, no, o sea. esto, por todo esto son datos de firma, las modificaciones que Binder tuvo, la familia Binder. La verdad que aquí hay mucha documentación de Figoli, del blog de Figoli, que ha ayudado mucho en estos datos históricos y otras personas, no recuerdo ahora datos ahí de Pasa todo coche, tipo. que se vea coche. Bueno, aquí veíamos un detalle, concretamente la firma de la ballesta, como tú decías. Sí, que son fabricantes. No se explica nada. Venga. Bueno, con el tema de... Fran ha puesto... Un segundito, por favor, un segundito. Fran ha puesto una fotografía anteriormente de unos faroles. Los faroles no están fabricados por el carrocero. Los faroles están solamente lo que es el candil, la parte de arriba, personalizado con la firma del carrocero, pero todos los faroles están fabricados por una fábrica de faroles. En Francia los fabricantes importantes están fabricados por Gabriel Dusselier, París, que era el que le vendía Binder, Murbaché y Erler. ¿Y ellos le ponían en la campana su nombre? Sí, vamos a ver, los fabricantes que tenían, los fabricantes de faroles que vendían al por mayor, en la base del farol, en la parte interior del farol, le ponían su firma, pero después en el candil, en la parte donde va la vela, le ponían, si el fabricante, si eran por encargo para un carrocero, le ponían la firma del carrocero. Esa es la gran diferencia. Sí, te puedes encontrar un farol de gama alta de Gabriel Dusselier sin firmar que uno firmado. Lo que ocurre es que con fabricantes, con carroceros importantes, normalmente le incorporaban en el candil la firma del carrocero importante. Cortamos ya, ¿no? Venga, ya está. Despídete tú, yo me despido ya. Listo.